Al filo de la intriga. Nigromancia en la antigua Roma. Artes oscuras hay muchas, y estas conforman una parte muy negra y por lo general, muy oculta, de la historia entera de la humanidad. En cada religión, en cada civilización, en cada época y sociedad, las artes mágicas oscuras han estado presentes en la cultura religiosa de las distintas fases civilizatorias de la raza humana. Desde alquimistas hasta adivinos, clarividentes y curanderos, cada religión, culto, secta y sociedad tenía a sus propios expertos esotéricos que prestaban sus servicios, o bien a los gobernantes, o bien al pueblo mismo, pero de manera más o menos clandestina. Sin embargo, hasta en la magia hay tabúes, y uno de ellos es una clase de hechicería considerada como sacrílega, muy oscura y peligrosa, que pocos son capaces de practicar. Y esa magia es la nigromancia. Y es que los nigromantes fueron aquellos hechiceros especializados en manipular y utilizar a los muertos a su absoluta conveniencia. Por ley de la naturaleza, cuando alguien fallece ya no puede comunicarse con los vivos. Pero esta barrera biológica y espiritual se puede burlar por medio de oscuras prácticas nigrománticas. Griegos, egipcios y mesopotámicos. Muchos fueron los hechiceros de distintas épocas y civilizaciones los que sacaron buen provecho de prácticas nigrománticas y ancestrales. Pero fueron los antiguos brujos y brujas del Imperio Romano los que fueron más allá y crearon horrorosos rituales oscuros con los cuales buscaban arrebatarles los secretos a los que se pudrían bajo tierra, e incluso se aprovechaban de los cadáveres para fines aún más egoístas y heréticos. La nigromancia romana fue, pues, una de las artes mágicas más oscuras y misteriosas que ha existido jamás. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. En la actualidad, existe una especie de profunda, temerosa y a veces justificada aversión hacia los temas relacionados con la muerte. Sin embargo, en la antigua Roma la situación era completamente distinta. La sociedad romana abrazaba al fenómeno de la muerte como un evento que les permitiría avanzar a un nuevo estado de inmortalidad espiritual, pues deseaban volverse seres divinos que desde el más allá pudieran influir en la vida cotidiana de sus amigos, familiares y seres queridos, protegiéndolos y vigilándolos desde el plano espiritual. Con estos fines generalmente nobles, los romanos se preparaban a lo largo de sus vidas para cuando el momento de morir llegase, tanto para ellos mismos como para sus familiares, pues los muertos al recién fallecer necesitaban de la ayuda de los vivos para trascender al más allá. Esto lo conseguían mediante la práctica de ritos públicos y de amplio conocimiento, con los cuales ayudarían a las almas de los recién muertos a avanzar a su nuevo estado de vida espiritual. Todas estas prácticas en un inicio tenían sentidos meramente religiosos. Pero poco a poco la delgada línea que separaba a la religión romana y al ocultismo nigromántico fue haciéndose más débil y borrosa hasta que finalmente se cruzó y surgió a manos de sacerdotes ocultistas y brujas, lo que se denominaría como nigromancia romana. Estas prácticas no buscaban ayudar a los muertos con su transición al más allá, sino que por el contrario, se orientaban en que fueran los vivos los que directa y de forma forzosa y egoísta obtuvieran beneficios de los difuntos. Conforme algunas prácticas nigrománticas se hacían cada vez más populares y utilizadas, la persecución hacia estos rituales por parte de las autoridades estatales y religiosas se acrecentó aún más hasta tal punto en que la nigromancia se volvió prácticamente ilegal. Es por ello que los hombres y las mujeres que sacaban provecho de los muertos fueron considerados como brujos y brujas respectivamente. Estos nigromantes clandestinos salían en las noches a buscar tumbas de personas que hubiesen fallecido hace muy poco tiempo, pues estos cuerpos servían para crear pociones y realizar hechizos.
Cuando desenterraban los cuerpos, arrancaban algunas de sus extremidades o robaban algún órgano o parte específica, y luego se largaban a sus guaridas, donde se encargaban de crear pociones que servían para curar, para envenenar o para cualquier otro fin que necesitasen, pues muchas veces estos brujos y brujas prestaban sus servicios a personas comunes, que tenían sed de venganza o que buscaban protección contra algunos hechizos y maldiciones de enemigos. Era bien sabido que las brujas preferían usar cadáveres recién enterrados o que no llevasen mucho tiempo muertos, así como también seleccionaban muertos que no hubiesen fallecido de maneras traumáticas. Cuando alguien muere en circunstancias horribles y dolorosas, las almas tardan mucho más en pasar al más allá y la interacción y manipulación de los espíritus se vuelve difícil y por ende los cuerpos y sus extremidades eran menos eficaces para hacer talismanes y pociones. Por ello, los nigromantes de vez en cuando eran quienes quitaban la vida a los futuros cadáveres que utilizarían usando métodos controlados. Pero uno de los motivos más comunes por las que se acudía a un brujo en la antigua Roma era para clamar por hechizos de amor. La mitología griega, que tuvo fuerte influencia en Roma, narra una trágica historia de amor entre una joven llamada Amarilis y el amor no correspondido de un pastor llamado Alteo. La chica no podía hacer que el pastor la mirase románticamente, ya que éste se dedicaba a cultivar flores y amaba sus plantas por sobre cualquier cosa. El apuesto Alteo le deja en claro a la joven que solo se fijaría en quien le trajese una flor que él no conociese. Ante este dilema, Amarilis recurre desesperada a un oráculo para que le ayudase a encontrar una flor que cumpliese con el capricho de Alteo. Entonces el brujo, haciendo uso de prácticas nigrománticas, le da un vestido blanco y puro a la joven y le dice que se ponga cerca de la entrada de la casa de Alteo hasta que él la tomase en cuenta. Pero por cada noche que pasara, que tendrían que ser 30, el corazón de Amarilis debía ser atravesado por una flecha hecha de oro. Los primeros 29 días pasaron, y Alteo ni volteó a mirar a la joven y enamorada Amarilis. Pero al último día, todo cambió. Luego de la 30ª noche, la joven yacía muerta, con su vestido empapado de rojo. De la última puñalada que sufrió Amarilis, brotó un hilo de sangre que terminó por hacer germinar una hermosa flor de color rojo, que Alteo nunca jamás había visto. Es entonces cuando por fin, prácticamente después de muerta, que Alteo se enamora de Amarilis, cuyo espíritu estaba dentro de la bella flor. Desde entonces existe una flor de color rojo sangre, que lleva el nombre de la desesperada joven enamorada. A pesar de lo romántico de la historia, este tipo de prácticas ocultistas que forzaban amoríos entre dos almas que no están hechas la una para la otra, tenían un precio altísimo y muchas veces ni siquiera lo pagaría quien estuviese buscando los servicios del brujo. Muchas veces, los aquelarres de brujas de la antigua Roma buscaban en los cuerpos de niños inocentes los ingredientes para sus pócimas y ungüentos que servirían para enamorar. Estas mujeres vivían sin ley y apartadas de la sociedad, y raptaban niños para después acabar con sus vidas de formas tortuosas y malvadas. Apenas el alma del niño saliera del cuerpo, los ingredientes podían ser recolectados. Narices, ojos, lenguas u orejas eran algunas de las cosas que más necesitaban estas diabólicas mujeres. Los niños eran los preferidos por los nigromantes, pues el alma era pura, sin pecado ni maldad alguna. Todo esto ocasionó que los familiares de los difuntos empezaran a contratar seguridad para sus muertos. Se les pagaba a vigilantes para que estos se encargaran de que ningún brujo o bruja se atreviera a desenterrar y profanar los cadáveres. Sin embargo, esto no siempre acababa de buena manera. Una historia escrita en el siglo II después de Cristo narra esto muy bien. La obra se llama La Metamorfosis de Apuleyo, y en un punto dado, se narra la historia de Telifrón, un hombre que tenía por encargo vigilar un sepulcro, para que nadie se atreviera a profanarlo.
Pero de repente, las brujas se hacen presente junto a un nigromante que provenía de Egipto y no solo desentierran el cadáver y le obligan a revelar las verdaderas causas de su muerte, sino que a Telifrón le cortaron las orejas y la nariz y reemplazaron todo con figuras hechas con seda. Esta pequeña historia demuestra que los nigromantes eran por lo general enviados para esclarecer las causas de la muerte de algunas personas. Y la mejor manera de saber cómo alguien murió es preguntándole al difunto mismo. Así que durante el tiempo que fuese necesario, los nigromantes recurrían a la zombificación para obtener la información o los conocimientos que desearan. Se dice incluso que estos hechiceros tenían un constante contacto con cuerpos reanimados que les servían de forma clandestina cuando nadie los observaba. Las prácticas variaban mucho o poco, dependiendo de las tradiciones y la religión de los nigromantes, pero casi siempre tenían un mismo objetivo: recolectar información de los difuntos. Para ello utilizaban ritos y prácticas esotéricas que permitían a los brujos revivir a los muertos y obligarlos a hablar. Pero el que los cuerpos hablaran no siempre era suficiente, y a veces lo más conveniente era reclutar a los mismos espíritus de los muertos para que sirvieran eternamente como esclavos. Si a un nigromante, un cliente le pedía que atormentase o maldijera a una persona determinada, muy probablemente el brujo o bruja haría uso de sus espíritus esclavizados para hacer que cosas sobrenaturales y horribles le sucedieran a la víctima. Los nigromantes también podían influir en las acciones de las personas por medio de los mismos espíritus. Como bien se creía que podían influir en protección y buena suerte, también podían ser usados para lo opuesto. Debido a sus fines principalmente oscuros y para nada nobles, la nigromancia en la antigua Roma era la parte más oscura de la magia que alguien podía aprender y dominar. Y quienes practicaban esta horrible arte eran auténticos parias sociales, y no era para menos. Los nigromantes eran personas de temer, y ser enemigo de un nigromante era una auténtica pesadilla. Ellos tenían poderes que nadie más poseía, pero sobre todo, lo más aterrador de estos hechiceros malditos era su absoluto y horrible control tanto de la vida como de la muerte. Zombies y nigromancia en la antigua Roma. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.